Hoy vuelven a saltar chispas en Plaza de Castilla y la protagonista es, cómo no, Rocío Carrasco, la eterna querellante que colecciona reveses judiciales como otros coleccionan imanes de nevera. Sí, has oído bien, la Audiencia Provincial de Madrid acaba de darle con la puerta en las narices. Y lo más sabroso es la guinda que ha puesto el fiscal. En un giro de guión insólito, ha pedido la absolución total de Antonio David, después de haber reclamado cárcel para el en la vista anterior. Traducción castiza: señora Carrasco, váyase a tomar viento y no vuelva con el cuento. Para que entiendas el calibre del bofetón, hablamos de un procedimiento que ella misma inició hace años, acusando a su ex de alzamiento de bienes y estafa procesal. Un expediente más gordo que las páginas amarillas, repleto de papeles, tasas y minutajes que, sumados, superan lo que muchos ciudadanos ingresan en una década. Después de tanto ruido, el tribunal no solo confirma que Antonio David es inocente, sino que declara firme la absolución y abre la puerta a que le pase la factura de las costas, 120.000 euros de golpe. Sí, 120.000, escríbelo con todas sus letras. Párate a pensarlo. Mientras tú calculas que marcas de leche bajan 5 céntimos, Rocío Carrasco se expone a pagar lo que cuesta un piso pequeño en un barrio humilde solo por un capricho judicial que jamás tuvo base sólida. Y no es un caso aislado. Suma este varapalo a la montaña de pleitos perdidos, pensión de alimentos, demandas contra productoras, querellas delirantes contra Olga Moreno, y obtendrás una radiografía exacta de su estrategia de vida: pleitear primero, probar después. Lo indignante es el desgaste público. Cada denuncia innecesaria ocupa horas de juzgado, funcionarios que podrían estar resolviendo tu herencia, tu divorcio o tu reclamación laboral. Pagamos todos. Y mientras la señora abandera la causa contra la violencia vicaria, se encierra en el juzgado con carpetas tamaño mamotreto y dispara querellas como confeti, sin reparar en la sangría de dinero público ni en el cansancio de jueces y fiscales que llevan años pidiéndole: por favor, ahórnenos otro circo carrascoso. ¿Y qué hace ella cuando pierde? Lanza la siguiente demanda. Hace nada pedía 5 años de cárcel para su ex, ahora se encuentra con que el mismo fiscal que defendía su relato ha dicho basta. Primera vez en décadas que se ve al Ministerio Público dar semejante volantazo, pasar de exigir prisión a clamar por la absolución. Peor aún, afearle en autos que no existe prueba alguna del supuesto delito. Un tirón de orejas que retumba en todo el ámbito jurídico. Aquí la gran pregunta para ti, espectador: ¿hasta cuándo vamos a permitir que los juzgados se colapsen con fantasías animadas de ayer y hoy? Porque cada vez que Rocío Carrasco se levanta con ganas de pleitear, el sistema entero se ralentiza. Y ojo, que esto repercute en tu bolsillo: trámites más lentos, funcionarios saturados y, por supuesto, tasas judiciales que mantienen viva la maquinaria. La señora busca justicia a golpe de folio y al final solo quedan cuentas por pagar y titulares cansinos. Pero vayamos al morbo puro: el fiscal ha dictado sentencia moral antes que jurídica. Con su cambio de postura deja claro que alguien ha cruzado la línea del absurdo. Imagínate la escena: sala abarrotada, toga negra, mazo en alto y un no hay delito que revienta la estrategia de la demandante. Una bofetada procesal de las que hacen época. Y mientras el abogado de Rocío retruca ante cámaras, despotrica contra jueces y amenaza con recurrir a instancias superiores, el público entero bosteza. Otra película sin argumento que promete secuelas, pero nadie quiere pagar la entrada. Eso sí, no subestimes la factura emocional de los implicados. Rocío Flores, hija a la que, recordemos, su madre exhibió con documentos de menor de edad en Prime Time, ha tenido que revivir el trago en cada pasillo de juzgado. El reencuentro gélido entre madre e hija, tras 13 años sin cruzarse, fue tan dantesco que la chica salió en lágrimas, necesitando terapia y apoyo familiar. Mientras tanto, la madre se marcha con expresión de "aquí no ha pasado nada". Frialdad de mármol que hiela la sangre y divide al país, represalia justa o ensañamiento clínico. Y la cuenta atrás no se detiene. Con la sentencia firme, llega el capítulo del cobro. Antonio David prepara la tasación de costas. A esos 120.000 habrá que sumar los honorarios de su propio abogado y procurador, que Rocío también deberá desembolsar. Hablamos de una deuda potencial que puede sobrepasar los 150.000 euros. Ahora pregúntate, ¿de dónde saldrá el dinero? Probablemente de la próxima exclusiva televisiva donde, otra vez, crucifique a la familia Flores, cobre por minuto de lágrima y declare que todo es culpa del patriarcado mediático. Mientras, el ciudadano de a pie observa incrédulo, tribunales convertidos en platós, fiscales cansados, jueces que ya utilizan la expresión carrascoso como sinónimo de pleito inverosímil, y una protagonista que nunca asume culpas, nunca paga costas y siempre encuentra un micrófono donde victimizarse. ¿No es hora de que alguien cierre el grifo de la denuncia fácil? Dejo la pregunta en el aire y te invito a pronunciarte. ¿Crees que el sistema debería sancionar a los reincidentes de la querella vacía? ¿Verías justo que Rocío Carrasco afronte incluso responsabilidad penal por abuso procesal? Déjalo en comentarios, porque tu opinión cuenta tanto más que la de cualquier tertuliano pagado. Y por supuesto, comparte este vídeo, que se sepa cuántos recursos se malgastan mientras las demandas reales de ciudadanos anónimos se acumulan en cajones.
Ni un cuarto de hora había pasado desde que la secretaria del tribunal anunció el fallo cuando se filtró la frase que ya corre por todos los pasillos de Plaza de Castilla. No existe ni la más mínima prueba. Este procedimiento ha terminado. Absuélvase al señor Flores y dese traslado para archivo. Lo firmó el fiscal, el mismo que, hace unos meses, pedía 3 años de prisión para Antonio David con el ceño fruncido y la toga reluciente. De golpe, cambió el discurso, pidió absolución total y, de paso, dejó a Rocío Carrasco con cara de mármol de Carrara. Nadie en la sala se lo esperaba, salvo quizá los funcionarios que llevan una década viendo desfilar carpetas con su nombre y ya comentan por lo bajo que viene otra de la Carrasco, agárrense los riñones. La transformación del fiscal es la mejor metáfora del hartazgo institucional. El Ministerio Público, agotado de remendar querellas huecas, decide plantarse y, en lugar de respaldar a la demandante, le rebate punto por punto. Según el escrito, la señora Carrasco no acredita ni la existencia de sociedades pantalla ni la supuesta estafa procesal. La insolvencia del acusado se estimó real en la vista por pensión de alimentos y no ha aparecido una sola factura que diga lo contrario. Traducido a cristiano, todo era humo, y el humo no pone esposas. La cara de Rocío ese instante fue un poema invertido. Ni la melena planchada ni el traje negro entallado lograron disimular el temblor de mandíbula. No hubo sollozo, para eso tiene escuela, pero sí un pestañeo nervioso, como preguntándose dónde se había torcido el guión. Porque ella llegó convencida de que saldría de allí con titulares que hablaran de justicia poética, de victoria para las mujeres maltratadas y de un Antonio David de camino a Soto del Real. En lugar de eso, la crónica oficial rezará que la audiencia provincial confirma, por segunda vez, que el exguardia civil no cometió delito alguno y que no hay nada más que rascar. El abogado de Rocío, fiel a su estilo pirotécnico, salió disparado a micrófonos y cámaras con un discurso que ya huele a naftalina, que si la sentencia es una aberración jurídica, que si existen presiones mediáticas, que si España es un país machista donde la palabra de una mujer vale menos. El viejo truco de agitar las banderas de siempre para tapar la ausencia de pruebas. Pero esta vez ni los redactores de Crónica Rosa mordieron el anzuelo, se limitaron a grabar los aspavientos mientras tuiteaban el número exacto de la sección que ha dictado el auto, no fuera que alguien los acusara de exagerar. En paralelo, Rocío Flores abría WhatsApp para contarle a su círculo que el paso decisivo se había dado y que la pesadilla del alzamiento de bienes quedaba enterrada. Aún arrastra la resaca emocional de haber coincidido con su madre en esa misma ciudad de la justicia. 13 años sin cruzarse y la progenitora pasa a su lado sin dirigirle un gesto mínimo de afecto. Quienes la conocen afirman que el golpe más duro no fue aquella bofetada de adolescente, sino la indiferencia de ahora. Por eso, con la absolución en la mano, la joven rompió a llorar de alivio, consciente de que cada procedimiento que intenta encarcelar a su padre es, indirectamente, un dardo contra ella. El siguiente paso será la liquidación de costas. Antonio David ya tiene a su procurador afinando la calculadora, 120.000 euros de gasto solo por este proceso, cantidad que abarca tasas, copias compulsadas, informes periciales, desplazamientos y, por supuesto, honorarios de letrados. Ni un céntimo saldrá del bolsillo del absuelto, todo irá a cargo de la denunciante, que deberá rascarse la cuenta corriente mientras sopesa si le queda fuerza y saldo para presentar recurso ante el Supremo. Cada día sin pagar genera intereses, cada recurso suma aranceles. Y aún así, quienes la conocen aseguran que lo volverá a intentar. Los pleitos son la savia que alimenta su narrativa televisiva y el único hilo que la conecta a una popularidad en caída libre. En el plató de las mañanas, la tertulia arrancó con una mesa partida. 2 colaboradores, fieles al argumentario hermana mayor de las víctimas, defendieron que el fiscal seguramente recibió órdenes superiores. Los otros 3, curtidos ya en sentencias, recordaron que la criminalización sin pruebas acaba volviéndose boomerang judicial. El presentador, atento al SARE, mantuvo el suspense y recordó los 120.000 euros de rigor, sabedor de que la cifra engancha más que cualquier lágrima. Y mientras discutían, los mensajes del público inundaban las redes. Otro batacazo para la reina del drama. ¿Cuándo se dará cuenta de que la justicia no es Netflix? Que pague de una vez. Las asociaciones de juristas comentan el caso con un sarcasmo casi académico. El Código Penal contempla el alzamiento de bienes. Lo que no contempla es la frustración recurrente. Entre pasillos se oye que pronto habrá fiscales rehusando intervenir si en la portada del escrito aparece el nombre de la señora de la bata fucsia. Demasiadas horas de oficina, ninguna condena sólida. Porque la estadística, implacable, es pública. Desde el primer divorcio contencioso hasta hoy, Rocío Carrasco acumula más de una docena de sentencias en su contra, 4 procedimientos archivados por falta de indicios y 0 victorias contundentes. Cada revés duele, pero ninguno la detiene. Mientras escriben estas líneas, su representante legal revisa la resolución con gesto agrio. Sabe que la clave del negocio está en seguir alimentando la bola. Si no hay condena, habrá relato. Si no hay cárcel, habrá programa especial. Ya se oyen los tambores de una nueva exclusiva televisiva en la que ella recitará la lista de agravios, denunciará conspiraciones y avanzará que esto no se queda así.
La productora frotará las manos, los pleitos venden, y la audiencia decidirá si premia o castiga pulsando el mando del televisor, o mejor aún, dejando de comprar productos patrocinados por la querellante serial. Y aquí entras tú. ¿Vas a seguir consumiendo medios que dan altavoz a quien usa los juzgados como plató personal? ¿O pondrás freno a la sobredosis de querellas sin fundamento cerrando la cartera, cambiando de canal y exigiendo rigor? La pelota está en tu tejado. De momento, la frase del fiscal ya se ha convertido en meme nacional, a tomar viento, símbolo de una justicia que, al fin, ha dicho basta. Falta ver si el bolsillo de Rocío Carrasco asimila la lección o si prepara la próxima carpeta para colapsar el juzgado número 12. Sea como sea, los funcionarios ya han comprado tapones para los oídos y nadie descarta que el día menos pensado el BOE introduzca un nuevo delito, abuso procesal por pesadez extrema. Entonces sí, quizás se acabe el espectáculo. Anoche, mientras la mayoría apagaba la tele y buscaba fresquito en el balcón, las redes hervían con la noticia: a Rocío Carrasco se le ha vuelto a caer otro castillo de naipes. No hablamos de un rumor de pasillo ni de una filtración anónima, hablamos de un auto firme, con sello y firma, despachado por la Audiencia Provincial de Madrid. Y el eco no tardó ni 5 minutos en recorrer tertulias, hilos de mensajes y grupos de WhatsApp familiares. La escena se repetía de móvil en móvil, titulares encendidos, otro juicio perdido, y la gente clavada a la pantalla para leer la cita exacta del fiscal, el mismo que tiempo atrás pedía cárcel para Antonio David y que ahora, como si se hubiera quitado una venda de los ojos, se limita a señalar con el dedo a la demandante y a decir que allí no hay ni rastro de delito. El giro de 180 grados hubiera bastado para llenar los programas de la mañana, pero lo que de verdad disparó la temperatura fue la reacción popular, un coro casi unánime que se movía entre la burla y el hastío. Basta de cuentos, basta de atascarnos juzgados, basta de llorar en plató y luego exigir indemnizaciones millonarias. Primero llegaron los recortes de prensa digital. Las redacciones nocturnas, que viven de cazar exclusivas de madrugada, colgaron capturas del auto, la sección séptima confirmando que no hay estafa, no hay alzamiento, no hay insolvencia fingida. En cuestión de minutos, decenas de portales de cotilleo abrían con frases parecidas: la justicia vuelve a tumbar a Carrasco, mientras los más cautos llamaban a sus abogados de plantilla para asegurarse de no meter la pata. Todo estaba claro, no había margen para la duda, ni tecnicismos que maquillar. El tribunal no solo avalaba la absolución de Antonio David, sino que afilaba la pluma para recordarle a la señora Carrasco que uno no puede construir acusaciones a base de sospechas y resentimiento. Si no hay facturas ni sociedades, pantalla ni movimientos bancarios irregulares, no hay caso. Punto final. Lo verdaderamente jugoso, sin embargo, empezó a cocerse en redes, donde cada derrota judicial de Rocío se ha convertido en deporte nacional. Cuentas de usuario con nombres normales, María, Paco, Lucía, posteaban capturas del documento con comentarios del tipo: ¿de nuevo al juzgado? Esto ya cansa. Otros, más irónicos, celebraban la noticia con gifs de jueces tirando expedientes por la ventana, como si el sistema entero necesitara soltar lastre. En menos de una hora, el nombre de la protagonista rodaba como bola de nieve, arrastrando reacciones tan diversas como contundentes. Unos la tachaban de denunciante crónica, otros de antisistema con tacones y no faltaba quien pedía que se le restringiera el acceso a la justicia por abuso manifiesto. En medio de esa tormenta, los defensores fieles, cada vez menos, intentaban justificar el nuevo batacazo con la cantinela de siempre, que si elementos machistas, que si conspiraciones mediáticas, que si el patriarcado togado. Pero el argumento se desinflaba a cada nuevo dato. El fiscal es el mismo que ella creía aliado. El tribunal es colegiado, mixto, con mujeres y hombres. Los hechos se juzgan desde hace casi una década y las pruebas siguen brillando, por su ausencia. Al mismo tiempo, las cadenas de televisión madrugaban para redondear escaletas. A las 8 de la mañana ya estaban los contertulios maquillados y preparados para hincar el diente. El programa arrancó con una pieza resumen, imágenes de archivo de Rocío saliendo altiva del juzgado, contrapuestas con la lectura en voz alta del auto. De fondo, un contador rojo con la cifra mágica de 120.000 euros, para que nadie olvidara la factura que puede pasar Antonio David. Una tertuliana veterana, fiel en su día a Carrasco, agachaba la cabeza y admitía regañadientes: cuando es no, es no. 2 asientos más allá, un colaborador nuevo aprovechaba para apuntarse el tanto: lo dije hace meses, no hay causa. Todo forma parte de un guión para seguir facturando exclusivas. En la mesa de enfrente, el programa B optaba por la conexión en directo con la puerta de Plaza de Castilla, aunque todo el mundo sabía que allí ya no quedaba nadie. El reportero, un chico jovial que suele cubrir bodas y bautizos, describía la puerta cerrada, las persianas a medio bajar y la frase insuperable que le soltó un guardia: aquí dentro ya estamos curados de espanto. El redactor en plató aprovechó para leer 2 mensajes de espectadores que exigían algún tipo de sanción para las denuncias temerarias. En otros países se multa a quien abusa del sistema, decía un televidente de Zamora. Aquí nos sale carísimo. Mientras tanto, en Málaga, Antonio David colgaba un vídeo breve en su canal. Sin triunfalismos, simplemente agradecía el respaldo y confirmaba que su abogado iniciaría la tasación de costas en los próximos días.
Nada de insultos, ningún exabrupto. Sabía que la mejor victoria es la que se firma en silencio y con sello de juzgado. A Rocío Flores, que aún arrastraba la angustia de su último cara a cara con la madre, aquello le supo a desahogo, un peso menos, aunque solo fuera la confirmación de lo que llevaba años diciendo: no hay delito, solo campaña de desgaste. Sus seguidores le inundaron de corazones naranjas y mensajes de fuerza. Pero también llegaron los inevitables ataques, esos que la acusan de vivir a rebufo del drama. Ella respondió con una sola frase: a mí no me arruina ninguna mentira, porque mi verdad tiene sentencia. En el ala contraria, los defensores de Rocío Carrasco convocaban un directo de urgencia. Titular arrogante, golpe bajo de la justicia patriarcal. La presentadora, uñas fosforito en plano detalle, recitaba el mismo estribillo: la justicia no protege a las mujeres. Un analista le replicó en directo, con timbre de profesor cansado: proteger es una cosa, sentenciar sin prueba es otra, no confundamos. El chat ardió. Se cruzaban insultos con emoticonos de gabel y cárcel, pura pólvora digital. Incluso algún abogado de despacho modesto se coló para aclarar que, si un fiscal retira la acusación en apelación, es porque previamente ha revisado todo y se ha dado cuenta de que su primera petición se sostenía en humo. Al filo del mediodía, otro capítulo. Alguien rescata declaraciones antiguas de Rocío Carrasco jurando que iría hasta el final para que su ex pagara, fuese como fuese, y que el que la hace la paga. El compilado se viraliza igual que un vídeo de gatitos. Se comparte en grupos de madres, en foros moteros, hasta en chats de fans de Copla. Y cada vez que se comparte, se añade un comentario lapidario, pues parece que la que paga es ella. La ironía llega a su punto álgido cuando algunos usuarios empiezan a etiquetar a Hacienda preguntando si la protagonista piensa declarar los ingresos de la próxima entrevista en horario prime. Porque no lo olvidemos, cada derrota judicial suele ir acompañada de un nuevo contrato televisivo donde desgrana su desgracia por minutos de publicidad. En el despacho de su abogado, cuentan los pasillos, reinaba el olor a café quemado y fotocopiadora saturada. El letrado, que hace solo unos meses mascullaba amenazas al juez de primera instancia, ahora afilaba argumentos para un recurso de casación ante el Supremo. Pero los compañeros de colegiado lo advierten: improbable que en el Supremo cuelen un caso sin base fáctica. En un corrillo de cafetería, uno desliza, si insiste, puede salir trasquilada y encima doblar las costas. Nadie lo dice en alto, pero la conclusión es evidente: el pleito eterno se acerca a un precipicio económico del que será muy difícil salir, salvo que un canal privado ofrezca otro docu-reality pagado a peso de oro. Y esa opción, aunque posible, ya no atrae a las marcas. La sobreexposición cansa y la credibilidad cotiza bajo cero. El desgaste moral alcanza también a sus defensores mediáticos. Un popular presentador, que se declaró feminista hasta la médula respaldando a Rocío en su docuserie, dejó caer en su programa nocturno que quizás se esté perdiendo el sentido de la denuncia. Fue la primera grieta visible en un bloque que parecía monolítico. Y la audiencia, ojo, lo aplaudió. El rating subió 3 décimas en ese instante. Parece que el público está harto de la misma cantilena de víctima perenne cuando los jueces dicen lo contrario. Mientras las cámaras giran de plató, los operadores de justicia siguen su rutina. Para ellos, un pleito menos es un suspiro, un folio que no pesa. Pero saben que la tranquilidad será breve. Se rumorea que Carrasco y su abogado ya preparan una nueva ofensiva, esta vez contra colaboradores televisivos que, dicen, han vulnerado su honor. El círculo vicioso no se detiene, volverá la rueda, volverán las tasas, volverá la lista de testigos, y como no, volverán las portadas altisonantes. Al ciudadano medio le queda asumir que el espectáculo es negocio y que el negocio se alimenta de pleitos, incluso de los que nacen muertos. Así las cosas, la opinión pública está dividida, pero con un desequilibrio notorio. Cada encuesta informal en redes muestra un porcentaje altísimo, más del 70%, que pide a Rocío Carrasco que deje el juzgado y se busque, de una vez, un terapeuta o simplemente afronte la vida como cualquiera, sin litigar cada conversación de sobremesa. El resto, una minoría férrea, sostiene que no se rinde quien busca justicia. Pero incluso dentro de ese grupo surge la duda: ¿de verdad hay justicia pendiente o simplemente hambre de venganza? Que se agarren los bolsillos los fans de Rocío Carrasco, porque la broma va camino de costar más que una hipoteca a 40 años y en intereses de demora ya se habla de una cifra con 5 ceros largos. La sentencia firme que la Audiencia Provincial acaba de confirmar deja el tablero patas arriba. Antonio David queda exonerado, los jueces ponen punto final a la telenovela del alzamiento de bienes, y por primera vez, el fiscal abandona la trinchera de Carrasco para ponerse del lado del absuelto. Eso significa que ha empezado el verdadero baile, el de los costes reales, el de los balances bancarios en rojo y el de las consecuencias que la televisión no maquilla con focos. Hablamos de 120.000 euros en costas procesales que Rocío tendrá que soltar sí o sí, más los honorarios de su propio abogado, más las tasas de cada papel que presentó con la esperanza de encerrar a su ex. Entre unas cosas y otras, los entendidos estiman que la factura final rondará los 150.000. Una cantidad que, para la mayoría, representa varias décadas de nóminas. Para ella, un peaje que se repite cada vez que decide convertir un resentimiento en demanda.
La estrategia de Carrasco siempre ha sido la misma: encender plató, convertir la emotividad en cheques y pasear los juzgados como trampolín de promoción. Pero a estas alturas incluso los directivos de canales privados se lo piensan dos veces. Cada desastre judicial arrastra credibilidad, agota al público y provoca el pánico en los anunciantes. ¿Quién quiere asociar su jabón de manos o su yogur bajo en grasa con la imagen de una mujer que en cada recurso multiplica la cuenta de impagos, reproches y titulares negativos? Las marcas huyen de la controversia tóxica y la producción, que hace un año le pagaba un minuto de lágrima a precio de oro, ahora recorta presupuesto y pide contenidos menos judiciales, más luminosos. El problema es que Rocío no sabe hablar de otra cosa que no sea el patriarcado, la violencia vicaria y la maldad irreparable de su exmarido. Cuando su relato se estrella contra un auto firme que le replica no hay delito, se queda sin libreto, y sin libreto no hay contrato jugoso. Las repercusiones económicas no se quedan en la multa judicial. Una fuente cercana a la productora que la catapultó al prime time confirma que el anuncio de cremas que tenía apalabrado se ha congelado sine die. El motivo no es misterio. El departamento de marketing teme un boicot silencioso de amas de casa que, hartas de litigios, se pasan a la competencia. Si la crema vende menos por culpa de la mala prensa, el acuerdo se rompe sin indemnización. Así funciona la ley del mercado, implacable y calculadora. Mientras tanto, los medios digitales han empezado a rastrear qué bienes figuran a nombre de la señora Carrasco para comprobar si le dará la cartera para cubrir la deuda. Hay quien asegura que arrastra hipoteca sobre la casa familiar y que la mansión que presume en revistas está comprometida con garantías bancarias. De ser cierto, el desembolso de esta última paliza judicial podría desencadenar la venta apresurada de bienes o la petición de un préstamo a interés voraz. Y todo por un juicio que, según la audiencia, jamás debió celebrarse. Por si fuera poco, ha estallado otro problema que Rocío no esperaba: el hartazgo institucional ha prendido fuego a la paciencia de los magistrados. Se rumorea en círculos jurídicos que más de un juez de instrucción está estudiando aplicar el concepto de temeridad procesal en futuros escritos de Carrasco, lo que podría traducirse en multas preventivas y límites a su capacidad de interponer querellas como si fueran octavillas. No se trata de silenciar a nadie, se justifican las togas, sino de frenar la sangría de recursos cuando los hechos carecen de indicios. Y la cifra canta. En los últimos 10 años, la protagonista ha promovido al menos media docena de pleitos penales contra su exmarido, su exmujer, Olga Moreno, su hija, productoras audiovisuales, tertulianos y hasta cadenas de televisión, con un balance de victorias igual a 0. El sistema soporta, pero no es infinito. Cada folio cuesta dinero, cada vista oral consume horas de funcionarios que deberían resolver divorcios, desahucios o reclamaciones laborales de gente anónima. Mientras tanto, en Málaga, Antonio David no pierde tiempo. Aparte de tasar las costas, prepara una demanda civil por responsabilidad extracontractual. No busca cárcel, busca dinero, la reparación económica por daños a su honor, por la exposición mediática y por el disgusto de haber estado bajo imputación durante años sin pruebas. El tipo no es santo de devoción de todos, pero los tribunales acaban de darle un arma poderosa: la declaración de inocencia firme. Con eso en la mano, y la hemeroteca llena de titulares que lo llamaban estafador o alzador profesional, la indemnización podría dispararse. No sería la primera vez que un personaje popular reclama masa gorda a un excónyuge por calumnias y acaba cobrando. Suma esa eventual condena civil a los 150.000 en costas y obtendrás la tormenta perfecta sobre las finanzas de quien presume de ser víctima eterna. El círculo mediático se estrecha aún más cuando salen a la luz negociaciones filtradas. Un canal temático ofreció a Rocío un reality familiar, filtros rosas, idilio con Fidel, recetas veganas, a cambio de renunciar a pleitos públicos. La propuesta se esfumó cuando la cadena comprobó la hecatombe de críticas que levantaba su nombre cada vez que pisaba un juzgado. Porque la realidad es tozuda. El público está saturado de la saga Carrasco, de la madre que no habla con los hijos, del padre demonizado que, sentencia tras sentencia, sale limpio. El relato ya no cuadra, las audiencias caen y el SARE se fuga a otros chismorreos menos contaminados. En el Internet paralelo, las comunidades que defienden a Rocío han perdido fuelle. Antaño movilizaban miles de firmas para meter a Antonio David en prisión. Hoy apenas logran hashtags que duren un par de horas antes de sumergirse en la marea de memes sobre políticos y fútbol. Un veterano tuitero feminista que cargó a hombros la primera docuserie admite, en hilo largo y resignado, que hay que saber elegir las batallas, y esta está perdida. Los mensajes directos piden calma, recomiendan terapia, sugieren desaparecer un tiempo para no agravar la hemorragia de reputación. Pero la protagonista parece incapaz de la desconexión, vive de la exposición, necesita plató, necesita cámara, necesita un enemigo al otro lado de la mesa. Por si faltaba leña, la defensa de Rocío Flores ha movido ficha. Su abogado amplía querella contra la fábrica de la tele, esta vez sí, incorpora a Rocío Carrasco como denunciada directa por revelación de secretos. El consejo es claro: si quieres que el fiscal pueda actuar, nombra de frente a quien filtró el expediente médico de una menor. El reloj de la prescripción avanza y, según expertos en penal, todavía hay margen para que ese delito se juzgue.
Si la causa prospera, se abrirá otro frente penal en el que Carrasco ya no será acusadora, sino acusada, y con la espalda repleta de derrotas, el pronóstico no es halagüeño. En los despachos de la agencia tributaria, el nombre de Rocío no pasa desapercibido. Se recuerda aquella supuesta deuda de 1 millón largo con la Comunidad de Madrid que ella negó y que brujulea por ahí con informes contradictorios. Si la deuda existe y Hacienda aprieta, se juntará el hambre con las ganas de pleito, costas procesales, abogados, indemnizaciones, intereses de demora y un fisco que no perdona. El cóctel perfecto para un embargo. Y todo esto con la cámara siguiéndola al supermercado para que se grabe su vida real. Conviene detenerse en la figura del fiscal que viró la bandera. Fuentes de la Fiscalía hablan de un caso paradigmático sobre la obligación de rectificar si la prueba no corrobora la teoría acusatoria. Es decir, no existe conspiración machista, existe ética procesal. Si los documentos no sostienen el sumario, hay que desistir, aunque duela admitir el error. Ese gesto que Carrasco describirá como traición se interpreta internamente como limpieza democrática. La justicia no puede prestar su sello a vendettas personales. Mientras la protagonista maquilla la derrota con una nueva entrevista pagada en un portal digital, los espectadores van tomando nota. Cada derrota reduce el margen de credibilidad, y con ella, la tarifa. El caché por aparecer en Prime Time en 2 años se ha desplomado casi un 40%, según productores que piden anonimato. Y cuando caiga otro juicio, porque caerá, la tarifa volverá a bajar. El mercado es pragmático, la victimización vale menos cuando la justicia dice lo contrario. Ahora, la pelota está en el tejado de la propia Rocío, pagar y callar o recurrir y cavar su fosa financiera. Si hace lo primero, se esfuma el relato del tengo razón. Si hace lo segundo, multiplica gastos y arriesga que el Supremo ratifique punto por punto la sentencia, dejando las costas aún más altas. A su alrededor, voces sensatas recomiendan retirada estratégica, incluso mudanza mediática a otro país donde su apellido no pese. Pero ella insiste en el tour de dolor, más demandas, más exclusivas, más lágrimas en directo. El público decide con el mando, la justicia, con autos firmados, y el banco, con números rojos. ¿Sabes cuál es la imagen que mejor resume el presente de Rocío Carrasco? Una sala de juzgado vacía al caer la tarde, montones de carpetas con su nombre, el eco de los pasos de un ujier cansado, y, sobre la mesa, una factura de costas que supera con holgura los 100.000 euros. Ni cámaras, ni platós, ni aplausos enlatados, solo el sonido metálico de la realidad. Esa postal, seca, fría, contable, es la que muchos llevaban años anunciando mientras ella convertía cada folio en un monólogo televisivo. Y ahora, con la sentencia firme que liquida el alzamiento de bienes, se impone el balance definitivo, culpa sin demostración, millones de minutos de Prime Time desperdiciados y una factura que nadie más que ella va a pagar. Bienvenidos al epílogo de la querella eterna, capítulo en el que la justicia ya ha hablado y solo queda el silencio incómodo del público. Porque aquí ya no sirve el victimismo reciclado ni la retórica del patriarcado togado. Este auto es tajante, no hubo estafa, no hubo ingeniería societaria, no hubo delito. Y el documento no lo firma un tertuliano, ni un jate de redes, ni una revista del corazón, lo firma la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. 3 magistrados que, tras revisar miles de folios y escuchar a testigos, dictaminan que la acusación de Carrasco era, simple y llanamente, humo. ¿Qué queda después de eso? Un depósito judicial vacío, la imposibilidad de recurrir con argumentos y una opinión pública que empieza a pasar de la indignación al cansancio. El show cansa. El llanto repetido deja de empatizar y se transforma en letanía. Y cuando el público cambia de canal, ni el mejor guión salva la siguiente temporada. Ahora bien, hablar de dinero es casi obsceno cuando se contemplan las otras consecuencias. El desgaste mental de hijos que ven su vida exprimida, la reputación de un exmarido que, agrado o no, lleva 2 absoluciones penales consecutivas, y un sistema judicial saturado de papeles que nunca debieron imprimirse. Jueces, fiscales, funcionarios, docenas de profesionales empleando horas y horas en un caso que ahora queda sellado con un no hay indicios. Y mientras tanto, tú esperando meses a que te asignen fecha para reclamar la pensión del abuelo o para firmar ese divorcio que te tiene en ascuas. ¿De verdad el sistema debe soportar la fijación de una persona por ver a su ex entre rejas? No, y la propia justicia lo acaba de recordarle, la libertad de denunciar no ampara la obsesión. El costo reputacional también juega su papel. Cuando Rocío estrenó aquella primera docuserie, se vendió como abanderada de la lucha contra la violencia de género. Muchos la creyeron, otros, con prudencia, pidieron esperar las resoluciones judiciales. Ha pasado el tiempo y el balance es tercamente adverso. Denuncias archivadas, demandas falsas, exhibición de documentos médicos de menores, un fiscal que cambia de criterio para pedir absolución, y el público, que no es tonto, concluye que quizá la supuesta heroína lleva años empuñando la bandera de la justicia como arma de revancha personal. La causa feminista, que es seria y urgente, no necesita mártires de papel, necesita casos sólidos, pruebas en los tribunales y sentencias que sienten precedente. Lo suyo es, hoy por hoy, un precedente de lo que no se debe hacer. Y no nos engañemos, los próximos meses serán decisivos.
Antonio David, reforzado por la sentencia, exprimirá la vía civil, demanda por daños al honor, reclamación de costas, petición de intereses. Si los tribunales le dan la razón, y todo apunta a que sí, Rocío puede verse obligada a afrontar otra cantidad de 6 cifras. Habrá quien diga que tiene patrimonio, que puede pagar, quizás, pero cada euro duele cuando no hay ingresos frescos. Y los contratos televisivos menguan al ritmo que mengua la audiencia. Porque, ¿cuántos espectadores seguirán dispuestos a tragarse la misma letanía sabiendo que la justicia la contradice una y otra vez? La novedad engancha, la repetición aburre, la evidencia contraria espanta. En paralelo, la querella de Rocío Flores contra la fábrica de la tele avanza. Ahora sí, la hija ha señalado a su madre como fuente de los documentos que la exhibieron cuando era menor. Si prospera, veremos a Carrasco en el banquillo, no como testigo, sino como acusada por revelación de secretos. Paradójico, la abanderada de la verdad enfrentándose a la ley por exponer la intimidad de su propia hija. Si a eso sumamos la posible multa de Hacienda cuya sombra no desaparece y la investigación sobre deudas con la Comunidad de Madrid, el cóctel amenaza con explotar las finanzas familiares. Y, cuidado, una cosa son costas judiciales, otra muy distinta es el fisco, que no entiende de exclusivas ni aplaza cobros porque la interesada llore en pantalla. Pero el impacto no es solo jurídico o económico, es cultural. Cada derrota erosiona la narrativa mediática de la mujer silenciada. No la silencia nadie, habla en televisión, escribe libros, firma exclusivas, tuitea a discreción. La silencia la falta de pruebas. Y el público, que al principio empatizó, comienza a sentir que le tomaron el pelo. Empieza a ver a Rocío como un personaje incapaz de pasar página, anclado a un excónyuge que ya ni siquiera necesita defenderse porque la justicia lo hace por él. Si cada nuevo auto confirma su inocencia, la persecución pierde épica y gana resabio a telenovela mal escrita. Aquí surge la cuestión ética que nos interpela a todos. ¿Vamos a premiar el abuso de tribunales con más audiencia, más platós y más trending topics? ¿O vamos a enviarle un mensaje claro cambiando de canal cuando empiece la próxima catarsis televisada? Tú decides. Tu clic, tu share, tu comentario o tu silencio vale más que ningún hashtag. Las productoras viven de rating. Si la curva baja, el personaje deja de ser rentable. Y cuando el personaje deja de ser rentable, o cambia de guión o desaparece de la parrilla. Tan sencillo como eso. El contraste con la familia Flores es brutal. Antonio David, al que quisieron enterrar judicialmente, se pasea con sentencia firme en la mano. Rocío Flores, la niña maltratadora según el relato materno, emerge como damnificada de la exhibición de su historia clínica, y Olga Moreno, exonerada por el juez, disfruta de su tienda de moda sin un solo minuto de cárcel. 3 Dianas de Carrasco, 3 absoluciones. No es estadística, es evidencia de patrón. Una estrategia jurídica que apila derrotas no es estrategia, es obcecación. Y ese patrón ha generado un efecto dominó. Colaboradores, influencers y periodistas que otrora bebían de la lágrima fácil ahora se desmarcan. Aunque sea por instinto de supervivencia, nadie quiere asociar su imagen a la perdedora sistemática. El goteo es imparable. Basta revisar las tertulias de esta semana. Voces antes entregadas que ya no aplauden, argumentarios femeninos que se desinflan, reporteros que incluyen la coletilla supuesto antes de cada acusación. Cuando la justicia absorbe la retórica se desinfla y la audiencia bosteza. En medio del naufragio, uno podría sentir compasión. Una mujer que invirtió su energía vital en una cruzada interminable y se quedó sin resultado tangible. Pero la compasión se enfría al recordar las facturas que pagamos todos, la intimidad de menores expuesta, los juicios mediáticos adelantando condenas que nunca llegaron. Compasión sí, indulgencia no. Cuando alguien utiliza el sistema judicial como teatro personal, el coste colectivo merece, al menos, un examen riguroso. Y aquí viene el último acto, tu responsabilidad como espectador. Deja tu juicio en comentarios. ¿Debe la justicia sancionar las querellas manifiestamente infundadas? ¿Apruebas que el fiscal haya rectificado para frenar el delirio? ¿Crees que Rocío debería asumir silencio y terapia antes que otra demanda? Escríbelo sin miedo, el debate es salud democrática. Y, sobre todo, decide con tu mando. Si la próxima docuserie abre con violines fúnebres y reproches al sistema patriarcal, piensa en el auto de la audiencia, en los 100.000 euros que costó la función, y valora si tu tiempo merece otro episodio. ¿Hasta qué punto vamos a permitir que una sola persona utilice los juzgados como si fueran el salón de su casa mientras el resto del país hace cola para conseguir cita en el registro civil, en un juzgado de familia o en una ventanilla de lo social? Esa es la pregunta que nos aguijonea después de la enésima derrota de Rocío Carrasco. Porque no hablamos de una simple anécdota, hablamos de un patrón de conducta, de un círculo vicioso que se repite desde hace más de 15 años, siempre con el mismo resultado: 0 condenas a su favor, miles de folios malgastados, horas de funcionarios tiradas a la basura y un gasto que, por si alguien lo duda, se financia con los impuestos que salen de tu nómina, de la pensión de tu madre y de la cuota de autónomo que te sangra a primeros de mes.
Pensemos en cifras frías, que duelen más que cualquier melodrama. Las costas de este último revés ascienden a 120.000 euros, cantidad que podría sufragar las becas comedor de un colegio público durante casi todo un curso o las prótesis auditivas de centenares de jubilados. Añádeles los honorarios de su propio abogado, que también los pagará, porque ningún letrado pleitea gratis, y la suma se dispara cerca de los 150.000. ¿Qué nos ha dado a cambio? Nada. Ni un precedente jurídico útil, ni una condena ejemplar, ni una reparación real para víctimas de verdad. Apenas titulares sensacionalistas, documentales lacrimógenos y platós que vampirizan la tragedia familiar a cambio de un par de puntos de SARE. Mientras, un operario despedido hace un año todavía espera que su demanda por salarios impagados llegue a señalamiento. Una mujer maltratada aguarda 2 meses para conseguir orden de alejamiento. Un padre separado mendiga cita para ver a sus hijos. ¿Te parece moral destinar recursos públicos a la vendetta personal de alguien que ya gasta fortunas en peluquería, estilista y abogados estrella? La indignación crece aún más cuando repasamos la hemeroteca. 0 victorias sólidas pese a las decenas de querellas interpuestas. Pensión de alimentos, archivada. Sustracción de menores, archivada. Estafa procesal, archivada. Ahora, alzamiento de bienes, archivado y con bronca añadida del fiscal. Incluso su propio Ministerio Público, ese que supuestamente debería acompañarla a la acusación, ha dicho basta, no hay delito, absuélvase. ¿De verdad vamos a seguir aplaudiendo la escena de la víctima eterna cuando la justicia refuta su versión una y otra vez? Aquí no hay patriarcado togado, aquí hay falta de pruebas. Pero en lugar de asumir la realidad y buscar terapia, Rocío amenaza con subir la apuesta. Llevaré esto hasta el Tribunal Supremo. Sí, al Supremo, saturado ya con miles de asuntos urgentes. ¿Quién pagará el despliegue de magistrados, los traslados de testigos y los peritajes que no llevan a nada? Pues tú, yo y cualquiera que presente la declaración de la renta. Seamos claros, pleitear sin pruebas no es un derecho, es un abuso. Y la justicia dispone de herramientas, multas por temeridad procesal, que rara vez se aplican porque los jueces confían en la responsabilidad de los litigantes. Pero ante reincidentes contumaces, ¿no debería activarse al fin una sanción ejemplar? ¿Cuántas sentencias absolutorias hacen falta para que se frene a quien monopoliza juzgados como si fuesen camerinos de televisión? Si la querella vacía se castiga con un buen correctivo económico, quizá otros lo piensen 2 veces antes de usar la toga como atrezo para su reality show. Que nadie invoque el feminismo para justificar la venganza procesal. El feminismo real exige rigor, respeto a la verdad, cuidado de los recursos públicos y protección efectiva de la mujer que si presenta golpes, partes médicos y pruebas periciales. ¿De qué sirve gastar energía en casos que se caen por su propio peso cuando cada día se archivan denuncias auténticas por falta de personal o se retrasan juicios de agresión porque la agenda está colapsada? La causa de la igualdad no necesita mártires mediáticos, necesita veredictos firmes, políticas de prevención y fondos para casas de acogida, no querellas que cuestan fortunas y no mejoran ni un ápice la vida de nadie salvo la cuenta corriente de la protagonista, cuando consigue vender otra exclusiva sobre el infierno que la justicia no le reconoce. Hablemos de esa cuenta corriente. Si Antonio David, con sentencia firme a favor, concreta la demanda civil por daños al honor, la cuantía podría engordar más aún, 100, 150, 200.000 euros. Suma las retenciones de Hacienda todavía pendientes, los intereses de la Comunidad de Madrid y la investigación sobre los ingresos de sus docuseries. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿De una nueva entrevista de impacto que Telecinco emitirá en Prime Time a precio de oro? Y, si así es, ¿no estaremos financiando indirectamente el abuso judicial con nuestra cuota de pantalla? Cada vez que dejas la tele encendida ante su lloriqueo calculado, contribuyes a que el cheque publicitario cubra las costas de un litigio inútil. Piensa en eso la próxima vez que te ofrezcan un avance exclusivo con violines lacrimógenos y mirada de corderito degollado. No olvidemos a los verdaderos damnificados. Rocío Flores, exhibida de adolescente con documentos médicos confidenciales. David Flores, diagnosticado con un 80% de discapacidad, arrastrado al foco mediático porque a su madre le convenía reforzar su guión. ¿Quién repara el daño psicológico? ¿Quién compensa la intimidad destruida? Las sentencias absolutorias no borran los titulares infames ni los debates televisivos donde se la llamó maltratadora, consentidora o cómplice. La justicia penal absuelve, sí, pero no existe absolución social capaz de borrar vídeos virales reproducidos millones de veces. Tal vez por eso la hija ha decidido tomar las riendas y denunciar a la productora, incluyendo esta vez a su propia madre. ¿Y tú, espectador, aplaudirás si un juez la condena por vulnerar la intimidad de una menor? ¿O seguirás justificando a quien se esconde bajo el mantre de yo también soy víctima? La pelota, créelo, está en tu tejado. Cada punto de SARE respalda el negocio. Cada segundo de visionado da alas a la productora que luego se lava las manos diciendo solo damos lo que la gente quiere. Pues tal vez, solo tal vez, haya llegado la hora de demostrarles que la gente quiere rigor, quiere respeto por los recursos públicos y quiere a los tribunales al servicio de quien presenta pruebas, no de quien vende venganza.
Y si Rocío Carrasco no quiere salir de su bucle, dejemos que sea ella quien pague la factura, sin subvención de pantallas ni de trending topics. Si no hay audiencia, no hay contrato. Sin contrato, no hay dinero fresco. Sin dinero, no hay pleito fácil. Así de sencillo. Es la lección que solo el público puede impartirle, donde el mazo lo blande el espectador con el mando a distancia. Toca decidir, seguir alimentando la rueda o dejar que la rueda pierda inercia hasta detenerse. Yo, por mi parte, ya lo tengo claro, mi comentario es un basta. Basta de abusar de juzgados, basta de vestir el rencor con toga ajena, basta de arruinar a familiares y exponer a hijos para facturar plató. Ahora te toca a ti. Habla, indígnate, comparte, o, si lo prefieres, guarda silencio y cambia de canal. Pero recuerda, cada gesto tuyo es un voto. Y si callamos, la próxima factura judicial la pagaremos entre todos, otra vez.